Comenzaré por decirle que en cada uno de los diálogos que tuvimos en el tiempo fue absolutamente claro y contundente respecto a que Donald Trump regresaría a la presidencia de los Estados Unidos y acertó con total pleno, diría, en términos del casino, incluso con Donald Trump reforzado en el poder, ambas cámaras, la Corte Suprema y más, que de alguna manera están alineadas con el proyecto Trump. Es abogado, ejerció el periodismo fantásticamente, analista internacional, un hombre de consulta de tantos, que para nosotros siempre es un privilegio escuchar. Doctor Jorge Castro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, dentro de lo posible y expectantes de esta segunda administración de Trump, que se inicia o ya se inició de alguna manera. ¿Qué nos diría respecto de lo que usted piensa puede venir? Macanudo, mire, lo primero que hay que advertir es que Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos con una extraordinaria acumulación de poder. Controla el Partido Republicano, no solo el Ejecutivo, la Casa Blanca con Donald Trump a la cabeza, sino también las dos cámaras del Congreso, que son parte integrante del sistema de gobierno norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado. Al mismo tiempo, Donald Trump se ha puesto en el voto popular. Este es un dato estratégico fundamental a retener. Ha obtenido más de 77 millones de votos y una diferencia de más de 7 millones de votos respecto a su contendiente demócrata Kamala Harris. Es la figura más popular de Estados Unidos en el momento actual. Ha triunfado en lo que se refiere al voto popular en los 50 estados norteamericanos. Esto le otorga un enorme poder político al asumir la presidencia de Estados Unidos en el día de hoy. Y por lo tanto, lo que esto implica es un cambio de la relación de fuerzas en el sistema internacional, porque en los últimos 4 años Estados Unidos experimentó una verdadera anomalía en el sistema político internacional al experimentar un enorme vacío de poder en la Casa Blanca en Washington, con uno de los presidentes más débiles de la historia norteamericana, que ha sido Joe Biden. Por eso es que para la Argentina es un dato estratégico fundamental el hecho de que el presidente Javier Milei haya establecido un lazo privilegiado con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le otorga una relevancia internacional a la Argentina que ciertamente le está por encima de sus posibilidades en lo que se refiere a la base material del poder de la Argentina en el mundo. Doctor Castro nos ha abierto este tema tan importante. ¿Cuán importante es en realidad la presencia de Milei en los Estados Unidos, el que sea aplaudido en esos marcos por muchos? ¿Cuánta importancia tiene real? Mire, el hecho es que Milei en el último año ha logrado transformar la Argentina en algunos aspectos esenciales, sobre todo en lo que se refiere a la eliminación de la inflación, lo cual es un dato estructural fundamental en un país mega e hiperinflacionario como la Argentina. Esto le ha otorgado a Milei, no solo en la Argentina, sino en el mundo, una notable credibilidad. Y esta credibilidad se ha manifestado en reconocimiento de su presencia internacional. Esto es lo que hace que Javier Milei tenga en los Estados Unidos, pero también en el conjunto del sistema internacional, hoy una relevancia verdaderamente notable que debe ser colocada en el haber de la Argentina en lo que se refiere a su protagonismo internacional. Doctor Castro, usted habló de este Donald Trump que tiene un poder enorme cuando asume esta segunda presidencia y habló de la política internacional en este mundo que está de alguna manera geopolíticamente reacomodándose con un conflicto que todos conocemos de Rusia y Ucrania, pero que tiene a otros actores involucrados. Está Irán debilitado, pero es un factor
determinante también en el Medio Oriente, ya que hablamos del Medio Oriente, lo que está todavía pasando en este Medio Oriente sangrante, sobre todo en esta guerra que ha librado Israel hace 15 meses. Y hay otros cuantos desafíos. Está China como potencia que quiere disputarle a los Estados Unidos, pero a la vez es complementaria. ¿Cómo ve a este Trump en ese ámbito? Porque además ha dicho que va a priorizar América, es decir, los Estados Unidos, como primer eje de todos sus intereses. Mire, comenzando por el final de esta serie muy acertadas aseveraciones que usted realiza, en lo que se refiere a la relación con China, la otra superpotencia en el mundo, lo que hay que tomar en cuenta es que Donald Trump personalmente invitó al presidente Xi Jinping a asistir a su asunción como presidente de los Estados Unidos este lunes. El presidente Xi Jinping va a enviar en su representación, y ya está en Estados Unidos, al vicepresidente de la República Popular. Lo que significa en otros términos que el día viernes, este último viernes, ha habido una comunicación telefónica directamente realizada por Donald Trump hacia Xi Jinping y han tenido una conversación muy amplia donde revisaron la totalidad, prácticamente la totalidad de los problemas que vinculan hoy a Estados Unidos con China en el sistema mundial, incluyendo, por ejemplo, la situación de TikTok en Estados Unidos. En otros términos, ha comenzado Donald Trump a realizar con China un proceso de negociación entre las dos superpotencias basado sobre la premisa de que Estados Unidos con su presidencia vuelve al primer lugar en el sistema mundial. Y esto de alguna manera se aplica también al vínculo que ya tenía y que restablecerá con Vladimir Putin y el factor de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Esta semana mismo, el presidente Donald Trump va a comunicarse con Vladimir Putin precisamente para comenzar el proceso de negociaciones para dar término a la guerra de Ucrania. Y a su vez esto lo que implica es que la guerra de Ucrania se encuentra claramente en su fase final, lo que significa en otros términos que el principal conflicto de la época en Europa estaría en vísperas de terminar. De alguna manera nos está diciendo que Donald Trump y los Estados Unidos como primer potencia del mundo volverán a ser los ordenadores de la geopolítica internacional. Pero claramente es así, porque esta es la condición de Estados Unidos como primera superpotencia mundial. Además hay que tomar en cuenta de que no solo está en juego la extraordinaria acumulación de poder que ha realizado Donald Trump en estas últimas elecciones del 5 de noviembre, sino que hay que sumarle también el hecho de que Estados Unidos es la cabeza de una nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Esto le otorga una multiplicación a su poderío internacional y hace que Estados Unidos vuelva a ser ya no solo la primera superpotencia mundial, sino también la cuna de la inteligencia artificial y por lo tanto su vínculo con China adquiera un carácter de supremacía estratégica de enorme importancia que posibilita un acuerdo con la República Popular. ¿Será Donald Trump y la administración norteamericana la que impongan una Pax norteamericana en el Medio Oriente al estilo que ellos decidan? Mire, si el término Pax tiene su sentido clásico de relación de fuerzas, ciertamente la relación de fuerzas hoy en Medio Oriente está centrada con el hecho de que Israel ha vuelto a ser la potencia dominante en términos de estratégicos y militares, y que el principal adversario de Estados Unidos de Israel en Medio Oriente es la República Islámica de Irán, que se encuentra ahora completamente aislada después de que han sido derrotados sus dos principales aliados en términos estratégicos y por capacidad de combate en Medio Oriente, que son Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza.
¿Tendrá Israel luz verde con la administración Trump para actuar en relación a Irán y a otros que son las grandes amenazas aún? Mire, Israel tiene a la cabeza una figura excepcional en la historia política del Estado hebreo, que es Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu en este momento ejerce un claro poder político y además tiene en sus manos uno de los ejércitos más efectivos de no solo de Medio Oriente, sino del sistema mundial actual, que son las fuerzas de defensa israelíes. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es que sí, tanto Israel como Estados Unidos están en condiciones de imponer condiciones pronto a la República Islámica de Irán. Doctor Castro, nos da con su lectura una esperanza importante en épocas de tanta incertidumbre. Veremos qué es lo que el tiempo nos va diciendo. Hasta ahora, como yo decía cuando comenzamos esta nota, usted ha acertado tantas veces en su lectura de la geopolítica y de los Estados Unidos con absoluta precisión. Esperemos que lo que nos ha dicho se cumpla, más allá de que la realidad siempre es cambiante. Le mando un gran abrazo y el agradecimiento de siempre. Hasta luego, gracias por llamar. El doctor Jorge Castro, abogado, periodista, analista internacional, un hombre de mucha experiencia, y yo diría que lo que hemos escuchado, casi diría de la boca de él a los oídos de Dios. Veremos en el tiempo.